Bienvenidos a una porción de fe. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Te invito a que podamos este día estar participando de la lectura. Estaremos leyendo los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Esdras. Sí, estamos tomando la nueva versión internacional. Te animo a que si tienes una Biblia, nos sigas con ella en cualquiera de sus medios, impreso, electrónico, el que tú tengas. Y también que nos puedas seguir acompañando aquí en la lectura de la pantalla. Lo más importante es la palabra de Dios. Tomemos entonces una porción de fe. Esdras capítulo 7, verso 1. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salún, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buquí, Abisuá, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor, su Dios, estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5 del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del primer mes y llegó a Jerusalén el día primero del mes 5, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo, saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. El rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Con ese dinero compra, sin falta, becerros, carneros y corderos, con sus respectivas ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes. Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoreros que están al oeste del río Éufrates que entreguen de inmediato todo cuanto solicite Esdras, sacerdote y maestro, versado en la ley del Dios del cielo. Pueden darle hasta 3,300 kilos de plata, 22,000 litros de trigo, 2,200 litros de vino, 2,200 litros de aceite y toda la sal que se requiera. Todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, háganlo de inmediato, de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. También les ordeno que exoneren de impuestos a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. Por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios, pero a quienes no la conozcan, enséñasela. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las órdenes del rey, haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, el destierro, la confiscación de bienes o la cárcel. Bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes, y porque el Señor mi Dios estaba conmigo. Cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén.
Según los registros genealógicos, esta es la lista de los jefes de familia que durante el reinado de Artajerjes regresaron conmigo de Babilonia. De los descendientes de Finés, Gersón; de Itamar, Daniel; de David, Hatús, que era de la familia de Secanías; de Parós, Zacarías y 150 hombres que se registraron con él; de Pahat Moab, Elijoenai, hijo de Seraías, y 200 hombres más; de Secanías, el hijo de Jaasiel, y 300 hombres más; de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y 50 hombres más; de Elam, Isaías, hijo de Atalías, y 70 hombres más; de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y 80 hombres más; de Joab, Abdías, hijo de Jehiel, y 218 hombres más; de Selomit, el hijo de Josifías, y 170 hombres más; de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y 28 hombres más; de Asgad, Johanán, hijo de Jacatán, y 110 hombres más; de Adonicán, Elifelet, Jehiel y Semaías, los últimos de esta familia, con los cuales se registraron 70 hombres más; de Bigbai, Utai, Sabud y 70 hombres más. A estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Ahava, y allí estuvimos acampados 3 días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Leví. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulán, que eran jefes del pueblo, y también a Joyarib y el Natán, que eran maestros. Y los envié a Idó, que era el jefe de Casifía. Les encargué que les pidieran a Idó y a sus compañeros, quienes estaban al frente de Casifía, que nos provieran servidores para el templo de nuestro Dios. Y como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Serebías, hijo de Magli, descendiente de Leví. Con él vinieron sus hijos y sus hermanos, 18 personas en total. También nos enviaron a Hasabías y a Isaías, descendientes de Merari, junto con sus hijos y hermanos, 20 personas en total. Además del grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas, nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Enseñanza de hoy. Hoy pidamos al Señor su bendición, su protección y su provisión, que Él nos escucha. Pidamos que sea Él el que nos defienda. No confiemos en nuestras fuerzas, pues no nos alcanzan. No nos alcanzan todo lo que creemos que somos o que tenemos. No nos alcanza. Necesitamos la bendición, la protección y la provisión de Dios para nosotros, para nuestros cónyuges, para nuestros hijos y para todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Una escritura dice también que mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes, y que es bendecido el hombre que confía en el Señor y se apoya en su Hacedor también. Así que, al igual que Esdras, proclamemos la bendición de Dios, aún si podemos ayunar, excelente. Más si no puedes ayunar, ven y pide la bendición, la protección y la provisión de Dios, que seguramente te escuchará. Leas o no leas la Biblia, el Señor escucha, el Señor responde a la necesidad, porque otra escritura dice que cercano está el Señor a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Pero qué mejor temer al Señor, hacer lo que la Biblia dice, hacer lo que la palabra de Dios dice, y entonces en obediencia, vivamos una vida que sea agradable a Él. No clamemos solamente cuando tengamos problemas, sino mejor vivamos delante de Él. Vivamos una vida de obediencia, porque en la obediencia hay bendición, hay protección también. Seguramente te escuchará. Seguramente te escuchará. Seguramente te escuchará, te bendecirá, te protegerá y te proveerá también. Sigamos tomando una porción de fe.
Verso 24. Después aparté a 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Hasabías y 10 de sus parientes. En presencia de ellos pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. Lo que pesé fue lo siguiente: 21,450 kilos de plata, utensilios de plata que pesaban 3,300 kilos, 3,300 kilos de oro, 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos y 2 recipientes de bronce bruñido de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Luego les dije: ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor Dios de nuestros antepasados. Vigílenlos y guárdenlos hasta que los pesen en los aposentos del templo del Señor en Jerusalén, en presencia de los principales sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familia del pueblo de Israel. Así que los sacerdotes y levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que fueron pesados para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes primero partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto, Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. Al llegar a Jerusalén, nos quedamos descansando 3 días. Al cuarto día, pesamos la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios y entregamos todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías. Eleazar, hijo de Finés, estaba allí con él, lo mismo que los levitas Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Ese día pesamos y contamos todo y registramos el peso total. Luego, en honor del Señor Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto y como ofrenda de expiación por todo el pueblo 12 novillos, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos. Y se les entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de la provincia al oeste del río Éufrates, los cuales prestaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Capítulo 9. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación como nos sucede hasta hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas, cuando nos advertiste diciendo: la tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso, no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra, y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre.
Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables somos. Estamos en tu presencia aunque no lo merecemos. Decía Esdras, Señor Dios de Israel, tú eres justo, tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente, culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Mira, lamentablemente, los que habían vuelto de la cautividad, los primeros que habían vuelto y que habían recibido instrucciones de volver a reedificar el templo, de restaurar la adoración, al tiempo habían vuelto a practicar la maldad por la cual habían sido destruidos y llevados en cautiverio. Que no ocurra eso con nosotros, que no ocurra eso con nosotros, sino que podamos vivir en agradecimiento, arrepentidos, viviendo una vida que agrade al Señor, que ha sido tan bueno con nosotros, ha sido tan bueno con nosotros, y como se ha cantado tantas veces, porque Dios es bueno y su gran amor perdura para siempre. Vivamos agradecidos. Vivamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Mira que ha tenido misericordia de nosotros cuando merecíamos destrucción total y nos ha bendecido. Y tú también has recibido bendición aunque no has estado haciendo lo que Dios dice, como yo antes y como muchos de los que ahora leemos la palabra de Dios. No nos olvidemos que es gracias a Dios que estamos aquí, aunque no lo merecemos. Vivamos agradecidos a Dios por lo que nos ha dado. Tanta bendición, tanta protección y tanta provisión, como decía Esdras, que hemos experimentado. Tanta bendición, tanta protección y tanta provisión para vivir agradecidos, aunque no lo merecemos. Sigamos tomando una porción de fe. Continuemos obedeciendo la palabra de Dios.